El título de la palabra de Dios que estudiaremos hoy es La fe cambia al mundo. Si tenemos fe, todas las cosas a nuestro alrededor cambian de acuerdo con nuestra fe. Tomémonos un tiempo para entender este asunto a través de las enseñanzas de la Biblia. Dios siempre quiere que nosotros, los seres humanos, tengamos una fe correcta en Él. Sin embargo, las personas siempre piensan desde su propio punto de vista subjetivo, por lo que no aceptan fácilmente todas las palabras de Dios en la Biblia. Es muy triste. Entonces, estudiemos hoy que la fe cambia muchas cosas y también veamos las diferencias entre los que crecen en la fe y los que no crecen en la fe. Dios se complace mucho cuando tenemos una fe firme, ya que está escrito en Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Sinceramente, les pido que preparen una gran fe que complazca a Dios aún más y regresen juntos a nuestro hogar celestial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas que crecen bien en la fe todos los días y los que no crecen en la fe? Los que no crecen en la fe piensan todo desde su punto de vista. Los que crecen bien en la fe piensan todo desde el punto de vista de Dios. Antes de que los científicos descubrieran la teoría heliocéntrica, la Tierra era el centro de todas las cosas. La gente pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que todo lo demás se movía en torno a ella. Sin embargo, a medida que la ciencia se desarrollaba, descubrieron que la Tierra orbitaba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. En el pasado, pensábamos que el Sol salía por el este y se ponía por el oeste. Sentíamos ese fenómeno debido a la rotación de la Tierra. Todo esto era por el hábito de ver los objetos desde un punto de vista egocéntrico. Lo mismo sucede con nuestra fe. Parece imposible predicar este evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra y a los 7,000 millones de personas con nuestra habilidad humana. Sin embargo, debemos deshacernos de nuestro pensamiento humano y pensar, ¿qué haría nuestro Dios? Todos los hijos de Sión están llevando a cabo la misión de predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque es algo que Dios ordenó en la Biblia. ¿No es verdad? Sin embargo, a veces lo juzgamos con nuestro propio estándar y nos obsesionamos con el pensamiento. ¿Esto realmente funcionará? Si lo hacemos, ¿cuánto se hará? Si nos ceñimos a este tipo de fe egocéntrica, no podemos ver la verdad. El sol sale por el este y se pone por el oeste. El sol es el que se mueve, no la tierra. Esta es una forma de pensar egocéntrica. Sin embargo, más tarde se comprobó que el sol está quieto y que la tierra gira, y que la continua rotación de la tierra hace que parezca que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Igualmente en nuestra vida de la fe, los que tienen a Dios en el centro de su fe creen en todas las verdades de los 66 libros de la Biblia. El Mar Rojo se dividió. ¿Qué? ¿Cómo puede dividirse el Mar Rojo? Es solo imaginación.
Debe ser una historia creada para hacer que la gente tenga fe. La gente dice eso porque es algo inimaginable con su estándar. Sin embargo, ¿qué podemos decir sobre Dios? Dios no solo dividió el Mar Rojo, sino también creó la tierra que no había existido antes. ¿No es cierto? Dios también creó la luz y las tinieblas, y creó las aguas sobre la expansión y las aguas debajo de la expansión, y permitió que se formaran todo tipo de criaturas en el mar, y que las aves volaran por el aire. Fue Dios quien creó todos los animales para que se multiplicaran en la tierra. ¿No es así? Sin embargo, aunque les den millones o miles de millones de dólares, ¿pueden hacer siquiera un poco de hierba? ¿Pueden hacerlo exactamente igual como Dios lo hizo? No importa cuánto dinero gasten, no pueden hacerlo. Ese Dios todopoderoso dirige toda la obra de la salvación. Entonces, los que tienen estándares de fe correctos en la vida de la fe siempre obedecen la palabra de Dios y van por donde quiera que Dios los guía bajo su gracia. Sin embargo, los que no son así siempre tienen un punto de vista egocéntrico y piensan equivocadamente: si no puedo hacerlo, Dios tampoco puede. Por esta razón, a menudo recorren el camino equivocado pensando erróneamente que es el camino de la fe correcto. Hermanos y hermanas, nuestro Evangelio es dirigido por Dios. Nuestro Evangelio no es dirigido por nosotros los seres humanos. Por lo tanto, debemos creer que los pensamientos de Dios sin duda se cumplen y logran. Hubo muchas personas que tuvieron fe correcta desde el principio, como Noé, Abraham, Moisés, Josué y Pedro. Veamos uno por uno todos los caminos que recorrieron y pensemos qué es el mundo de la fe y cuál es el centro de ese mundo. Los seres humanos siempre nos ponemos en el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestras expresiones y habilidades. Pensamos que todo lo que no podemos hacer, otros tampoco pueden hacerlo, y tendemos a entender las cosas de la Biblia solo cuando están dentro del alcance de nuestra capacidad. Entonces, no podemos obedecer absolutamente la voluntad de Dios, y nuestra fe sube y baja. El eterno reino de los cielos se acerca, el mundo de la fe y el mundo que cambiará de acuerdo con nuestra fe. Debemos tener en cuenta que si tenemos una fe perfecta, todas las circunstancias y condiciones que nos rodean cambian. Espero que obedezcamos al Padre y a la Madre en cualquier orden que nos den y forjemos el mundo correcto de la fe. En primer lugar, tenemos que ver los casos en la Biblia y aprender la fe que se centra en Dios. Hasta hoy, nos hemos puesto en el centro de nuestra vida, pero ahora tenemos que pensar en qué papel asumiremos y en qué posición nos encontraremos teniendo a Dios en el centro. Veamos Marcos capítulo 9, versículo 22. Aprendamos en Marcos capítulo 9 que las palabras que surgen cuando estamos en el centro de nuestra vida de la fe y las expresiones que surgen cuando ponemos a Dios en el centro de nuestra fe son totalmente diferentes. Marcos capítulo 9, versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre de un muchacho endemoniado llevó a su hijo a los discípulos de Jesús y les pidió que echaran fuera al demonio, pero no pudieron. Entonces,
El padre trajo a su hijo a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esta es la expresión que surge cuando una persona se centra en sí misma. Veamos cómo corrigió Jesús su expresión incrédula en el versículo 23. Jesús le dijo, ¿cómo que, si puedes? El padre del niño dijo, si puedes, porque él mismo no tenía el poder de hacerlo. Él quiso decir, si tampoco puedes hacer algo, déjalo, pero si tienes algún poder sobrenatural, entonces ayúdame por favor. Así fue como pensó en Dios cuando se acercó a él. Jesús se sorprendió al ver que no tenía fe. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Hermanos y hermanas, creemos en Dios Padre, que es el Espíritu, y en la Madre Celestial, que es la esposa en esta época. El Padre y la Madre esperan el tiempo de llevar a cabo sus obras con cierta voluntad y controlan todos los cambios y fenómenos a fin de cumplirlas. Pensamos, ya que no podemos hacer esto, Dios tampoco podrá hacerlo, o ya que no podemos hacer aquello, Dios tampoco podrá hacerlo. El padre del niño también pensó así. Puesto que no pudo hacerlo, pensó que Jesús no era diferente. Por eso exclamó, si tienes algo más excepcional que yo, si puedes, ayúdame. Jesús se sorprendió mucho de que el padre de ese niño viniera a él con tan poca fe. Jesús dijo, ¿cómo que si puedes? Si tienes fe, todo es posible. Jesús le dijo claramente que todo es posible para el que cree. Veamos el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lo importante es que las cosas a nuestro alrededor pueden cambiar en el mundo de la fe. Sin embargo, si no tenemos fe, no podemos evitar seguir igual que antes. Si el padre del niño no mostraba cambios en su fe en ese momento, ¿qué le hubiera sucedido a su hijo? El muchacho habría sido atormentado, derrotado, y hubiera continuado echando espuma por la boca, atrapado por el demonio toda su vida. Sin embargo, en Marcos capítulo 9, Jesús nos recordó el hecho de que si tenemos fe, experimentaremos muchos cambios en nuestra vida. Si vemos a los antepasados de la fe, como Abraham y Noé, llamado el descendiente de los justos en la generación anterior de Abraham, sus vidas siempre estuvieron centradas en Dios. Era similar al sol que está en el centro y la tierra que gira alrededor de él. Los antepasados de la fe siempre tenían a Dios en el centro y giraban en torno a él, al igual que los planetas, ya que creían al 100% que todas las palabras de Dios
los conducían al camino correcto y justo. Cuando Dios dijo a Noé que construyera un arca, él llevó a cabo el trabajo gustosamente, a pesar de la enorme labor. Y cuando Dios pidió a Abraham que ofreciera en holocausto en el monte Moriah a Isaac, a quien había engendrado a la edad de 100 años, él no dudó. La mayoría de los creyentes se ponen a sí mismos en el centro de su vida, ya que tienen una vida de fe egocéntrica. Su mundo espiritual no cambia, aunque pasen 10 o 20 años. Diaconisa, ha estado en la verdad durante 20 años. ¿No debería haber un cambio en usted en el camino del nuevo pacto? Es la misma de hace 20 años. No debemos permitir que esto suceda. Este resultado surge cuando nos ubicamos en el centro en cada asunto. En nuestra vida de la fe, todos los problemas se pueden resolver fácilmente si tenemos a Dios en el centro. Si nosotros mismos estamos en el centro y consideramos a Dios solo como alguien que nos ayuda y nos apoya, siempre cometeremos errores en nuestra vida de la fe. Nunca debemos pensar, ya que prediqué se llevó fruto, ya que enseñé se logró la obra. Si pensamos así, no se puede esperar ningún cambio progresivo. Aunque alguien sea un niño débil y pequeño, si Dios está en el centro de ese niño y abre su boca, muchas personas a su alrededor cambian y vienen a Dios, se arrepienten, corrigen sus pensamientos equivocados y reciben la verdad. Esta obra de gracia está ocurriendo en Sion con mucha frecuencia, ¿no es verdad? Si el padre del muchacho endemoniado no hubiera tenido fe, no habría podido ver cambiar a su hijo. Pero ya que se arrepintió y confesó con fe, creo, por favor, perdona mi falta de fe, por favor, ten misericordia de mí, la situación cambió al instante para que el demonio no atormentara más a su hijo y fue capaz de llevar una vida normal bajo la gracia de Dios. ¿No es cierto? Veamos Éxodo capítulo 14. Estos sucesos están escritos en muchas partes de la Biblia. Al ver estas escenas, pensamos, Dios puede hacer algo así porque es Dios. Pero cuando Dios vino a esta tierra en la carne hace 2000 años, nadie lo entendió de esa manera, nadie lo recibió, sino que lo rechazaron. Veamos Éxodo capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. A los ojos de todos, el mar rojo estaba bloqueando su camino, pero Dios les dijo que siguieran adelante. Moisés también dijo, el mar nos está bloqueando, ¿cómo podemos avanzar? Entonces Dios preguntó, ¿qué tienes en la mano? Moisés respondió, es una vara. Dios dijo, extiende tu vara sobre el mar, entonces el mar se dividirá como tierra seca. ¿Es esto algo que Moisés podía hacer? Moisés nunca había hecho nada que estuviera en contra de la gravedad. Ninguna vez en su vida él no tenía ese poder. Solo, ¿quién podía hacer esa obra? Solo Dios. Siempre debemos tenerlo presente en nuestra fe y seguir la guía de Dios. Si vemos la historia de la vida de 40 años en el desierto, podemos ver dos grupos de personas, los que tienen a Dios en el centro y los que se tienen a sí mismos en el centro. Las personas que tenían a Dios en el centro de su fe dijeron con valentía, los comeremos como pan.
Pero los que se tenían a sí mismos en el centro de su fe, exclamaron: ellos son hombres y nosotros somos como langostas. No hay forma de que podamos atacar Jericó. En cambio, ¿qué dijeron Josué y Caleb? ¿De qué están hablando? Dios está con nosotros. Vimos a Dios dividir el Mar Rojo y hacer llover pan del cielo durante 40 años. Entonces, ¿por qué dicen esto con temor? Hermanos y hermanas, hay algunos miembros que dicen llevar una vida de la fe, pero aún no tienen a Dios en el centro de su fe. Debemos tener a Dios. Debemos tener a Dios en el centro de nuestra fe. Las personas que tienen a Dios en el centro pueden incluso destruir Jericó. Las personas que tienen a Dios en el centro pueden incluso dividir el Mar Rojo como tierra seca. Sin embargo, las personas que no tienen a Dios en el centro no pueden experimentar el cambio del mundo y terminan desperdiciando su vida sin experiencias espirituales. Los hijos de Sión siempre deben ir en la dirección que Dios conduce. No podemos dirigir el mundo de la fe por nosotros mismos. Independientemente de lo que hagamos, Dios debe estar en el centro y debemos trabajar para una parte de la obra que Dios está realizando. Quizá recuerden la historia de un actor que practicó doblar y extender el mantel numerosas ocasiones y lo lanzó desde cierta distancia, y este quedó tendido sobre la mesa a la perfección. ¿No es así? Aunque las cosas de las que estamos a cargo sean insignificantes, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en todo momento para toda la obra. Dios está guiando esta iglesia, Dios está guiando esta época, Dios está guiando todo el camino de la salvación. Entonces, no importa en qué posición nos encontremos, estamos cómodos. Aunque nos falta en muchos aspectos, nuestro Dios es fuerte. Aunque somos débiles, nuestro Dios siempre nos guía en todo momento con abundante poder. Si recordamos esto, podemos llevar una vida de la fe centrada en Dios. El Mar Rojo se dividió en esta fe. Llamamos a esto el mundo de la fe y llamamos al mundo que surgirá a través de la fe el mundo del cambio. Si vemos Jueces capítulo 7, desde el versículo 1, podemos ver a Gedeón luchar contra el ejército madianita. Pasemos al versículo 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Fue el día en que los hijos de Israel, que habían sido oprimidos por los madianitas, obtuvieron una gran victoria, y el día en que se les dio la libertad por esa victoria. Todo esto fue posible con fe. Si lo vemos físicamente, Gedeón estaba desempeñando el papel de líder, pero Gedeón no tenía el poder de luchar contra los madianitas. Cuando lo vio desde el punto de vista egocéntrico, tenía temor a los madianitas y no se atrevía a desafiarlos. Sin embargo, Dios dijo: te ayudaré, estaré contigo. Como tenía a Dios en el centro, estaba convencido de que definitivamente ganaría esta guerra. Es por esa razón que Gedeón fue obediente, aunque Dios redujo el número de sus hombres a 300. Si Dios les permitía ganar con su gran número, más tarde los israelitas no pensarían en Dios ni en el resultado que se produjo debido a la fe.
sino más bien malinterpretarían que se llevó a cabo con su propia habilidad y les impediría aprender de la fe. Por eso, Dios ordenó que se redujera el número. Dios les enseñó la fe. Nosotros los seres humanos pensábamos que necesitábamos más personas. Como el enemigo tenía 135,000 soldados, necesitábamos fuerzas militares equivalentes. Sin embargo, Dios siguió reduciendo la fuerza militar de nuestras tropas. Dios lo redujo de 32,000 a 10,000 y nuevamente de 10,000 a 300. Sin embargo, Gedeón no temió. Gedeón no temió cuando Dios le dijo que redujera el número a 10,000, ni cuando le ordenó atacar al enemigo con 300 hombres. Fue porque tenía a Dios en el centro de su fe, ¿no es verdad? Él nunca habría podido hacer eso si hubiera estado en su centro. Sin embargo, afortunadamente Dios estaba en su centro. Cuando tuvo a Dios en su centro, ocurrió un cambio sorprendente. Hasta entonces, Israel era oprimido por los madianitas, los servían como esclavos y tenían que ofrecerles granos. Tenían que hacer lo que se les ordenaba. Era una vida miserable. Sin embargo, cuando tuvieron fe en Dios, Él les permitió cambiar el mundo. Cuando Dios dijo, saca 22,000 de los 32,000 hombres y haz que queden en pie 10,000 hombres, Gedeón no temió en absoluto, porque era algo que Dios estaba llevando a cabo. Cuando Dios dijo, envía a todos a casa excepto a 300, Él no se preocupó en lo más mínimo. Dividió a los 300 hombres en 3 escuadrones. Ellos escondieron las teas en los cántaros, y cuando los enemigos estaban durmiendo, en el momento en que cambiaron a los centinelas, rompieron los cántaros y mostraron las teas. En esa tranquila hora de la noche, el sonido de los cántaros rompiéndose fue muy fuerte. Mientras las teas rodeaban el campamento por todos lados, en esa noche totalmente oscura, el ejército madianita pensó que sus enemigos ya los habían rodeado y habían entrado en su campamento. Entonces, a quienquiera que se moviera frente a ellos, lo consideraban su enemigo y se apuñalaron entre sí. Entonces, nadie del ejército israelita resultó lastimado y todos los enemigos murieron en la batalla. A través de Jueces capítulo 7, podemos ver que todo depende de la fe y el centro de nuestra fe debe ser nuestro Dios. No podemos vencer a nuestro enemigo, pero debemos creer absolutamente que Dios puede hacerlo. No necesitamos preocuparnos. ¿Cuándo podremos predicar a los 7,000 millones de personas? ¿Quién lo hará? Dios también lo llevó a cabo el año pasado, ¿no es así? Aunque nos preocupábamos, 7,000 iglesias, ¿funcionará? ¿Cuál fue el resultado? ¿Se hizo o no? Nosotros, los seres humanos, nunca podemos hacerlo. Si lo hacemos, tendremos que persuadir a cada persona y necesitamos muchas medidas para asegurarnos de que no cambien de opinión. Pero Dios nos dio un corazón unánime y permitió que los miembros con pequeñas habilidades y los miembros con grandes habilidades participaran con los talentos dados por Él para que pudiéramos cultivar todas las regiones del Evangelio en todo el mundo. Lo mismo sucede este año. Dado que este Evangelio es dirigido por Dios, solo tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo en los roles que se nos ha encomendado y seguir a Dios hasta el eterno reino de los cielos. Donde hay fe, hay un cambio. Los israelitas que estaban en esclavitud fueron liberados de la opresión de Madián. Este cambio está escrito en Jueces capítulo 7. Es un buen ejemplo de fe centrada en Dios. Dios estuvo en el centro del milagro cuando se dividió el Mar Rojo y también en el centro de la obra de Gedeón. Gedeón no estaba en el centro. Dios le dio una orden y lo ayudó a crecer en la fe. ¿Qué tipo de fe le permitió tener Dios? Dios alentó constantemente a Gedeón para que tuviera la fe de centrarse en él.
Al principio Gedeón dijo: «Oh no, Señor, soy de la tribu de Benjamín, que es la tribu más pequeña de Israel, y soy de una familia insignificante. ¿Cómo puedo siquiera atreverme a conducir a los israelitas y llevar a cabo esta obra? No importa cuánto lo piense, es imposible. No soy la persona adecuada. ¿Por qué no busca una persona mejor?». Él siguió rechazándolo. Dios le mostró muchos tipos de poder. Al verlos una, dos y tres veces, Gedeón creció en la fe hacia Dios. Finalmente, su pensamiento cambió, por lo que llegó a tener fe: «No estoy haciendo esto con mi habilidad, solo estoy participando en la obra que Dios está guiando». De esta manera, Gedeón jugó un papel en la derrota del ejército madianita, como Dios lo había ordenado, y provocó un cambio para que los israelitas fueran libres. Cuando Gedeón comprendió que Dios está en nuestro centro, pudo tener este poder. Del mismo modo, la fe cambia todo lo que nos rodea. Examinémonos nosotros mismos si nos ponemos en el centro o no. Aunque decimos de labios: «Dios está en mi centro», aquellos cuyo entorno no cambia deben pensar en este asunto. En cuanto a nuestra acción, es diferente el año pasado y este año. Es diferente hace 2 años y este año. Dios sigue mostrando cambios y ahora está guiando los cambios. Debemos obedecer al Padre y a la Madre y seguir sus palabras con fe, tal como nos ordenan. Nunca debemos seguir al hombre. No deben seguir a Gedeón ni a Moisés. Debemos ver a Dios, que designó a Moisés como líder y lo guió. Debemos ver a Dios, que designó a Gedeón como líder y lo guió. Debemos centrarnos en Dios, que no cambia en el mundo de la fe. Dios siempre mostró cambios de gracia donde quiera que había fe. Dado que Dios ha estado guiando muchos cambios, nos dijo que no confiemos en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Veamos Salmos capítulo 146, versículo 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. Amén. Dios dijo: no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Si Dios es nuestro centro en todos los entornos y podemos mirarlo en todas las situaciones, cada acción definitivamente cumplirá sus metas del Evangelio este año. Si algunos miembros no se dan cuenta de esto, debemos seguir haciéndoles conocer y mostrarles ejemplos. Puesto que Dios está haciendo este trabajo, este Evangelio se predica muy rápido a todo el mundo, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que siempre tengamos a Dios en el centro. Veamos Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Creen que Dios descansaría mientras confía a sus hijos la obra del Evangelio, haciéndonos trabajar? No. Aunque estemos descansando, nuestro Padre trabaja hasta hoy. Él está trabajando incluso ahora. El día de reposo es un día de descanso, pero Dios trabaja incluso en ese momento. ¿Por qué creen que Dios nos dijo estas palabras? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Qué hace Dios? Yo te ayudo. Dios ayuda a nuestra acción. Dios nos ha ordenado que cumplamos esta última obra del Evangelio. Al ver a sus hijos trabajando arduamente por todas partes, tratando de obedecer su voluntad, aunque tienen poco poder, Dios continúa abriendo las puertas conforme comprendan sus hijos, para que podamos realizar en una semana y en un día la obra que nos llevaría más de 100 años. Mientras llevamos la vida de la fe, a veces entendemos mal cuando las cosas van bien. Esto se logró porque hice esto, esta vez lo planeé bien y usé sabiduría. Este trabajo se hizo muy bien porque trabajé hasta que mi nariz sangrara en la noche. A partir de ese momento, la puerta de gracia se cierra. Desde ese día no funciona. Porque las cosas cambian favorablemente cuando se abre el mundo de la fe. Pero si tenemos un pensamiento tan erróneo y cerramos el mundo de la fe, las cosas que nos rodean no cambian. El mundo que nos rodea cambia si tenemos fe. En cuanto a predicar a los 7.000 millones de personas, ¿el Evangelio se predica por sí mismo solo porque vamos al extranjero aunque no tengamos fe? No. Dios sabe mejor que nosotros si solo va a nuestro cuerpo o va también nuestra fe. Dios mira nuestros corazones. Debemos hacerlo todo con fe. Si queremos salvar al mundo, debemos cambiar este mundo al mundo de la fe. Hijos de Sión, todos tengamos la fe firme. Dios se complace con eso, ¿no es así? Es imposible agradar a Dios sin fe. En otras palabras, Dios se complace mucho cuando tenemos fe. Cuando su pueblo tuvo fe, Dios dividió el Mar Rojo, derrotó a los madianitas e hizo llover maná del cielo bajo su gracia. Con esta fe, participemos graciosamente en la gran obra de predicar este Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra, pidiéndoles que hagan todo con fe. Quisiera concluir la palabra de hoy. Muchas gracias.